El evangelio que tenemos está tomado de San Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice así: En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Muy bien, pues veamos que este texto del Evangelio pues tiene muchos puntos interesantes. Vemos cómo, bien decimos, Dios no nos pone en tentación, pero en el caso de Cristo es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Muchos padres de la Iglesia han dicho con la primera expresión de este texto, que Dios permitió en Cristo lo que no permite en nosotros, ser llevados por el mismísimo Dios a la tentación, porque nosotros no seríamos capaces de superarla. Abandonados a nuestra propia suerte, no podemos superar la tentación. Pero en el caso de Cristo sí era necesario porque Él, como vemos, al pasar 40 días y 40 noches, eso nos hace pensar en los israelitas que siguieron a Moisés en el desierto y estuvieron con él 40 años divagando ahí, dando vueltas por el desierto, hasta que finalmente el Señor los llevó a la tierra prometida. El número 40 representa un proceso de madurez, un proceso de crecimiento interior y aparece en años, en el caso de el Éxodo y los demás libros del Pentateuco, y aparece en días en el caso de Jesús. También durante 40 días cae el diluvio, 40 días también hace su ayuno Elías, 40 días pasan de la resurrección a la ascensión de Cristo, porque el 40 representa el proceso de madurez de la persona. En el caso de Jesús, Él es llevado al desierto para ser tentado porque Él va a personificar a todo Israel. Ahí donde Israel cayó continuamente en los pecados durante los 40 años que siguió a Moisés, ahora Cristo se prepara durante 40 días en ayuno para poder entonces vencer al tentador. Y era necesario que fuera tentado para que así Él, en nombre de todo Israel, nos mostrara que se puede vencer la tentación aún teniendo hambre, ¿verdad? Porque a veces dicen muchos, nadie sabe de qué es capaz hasta que se está muriendo de hambre. En el caso de Jesús, pues no se aplica eso porque él sabía muy bien para qué había venido, según pues la lectura teológica que vamos haciendo. Entonces vemos ahora las tentaciones. Le dice el diablo: si tú eres el Hijo de Dios, entonces haz esto. Así viene la primera tentación: convierte las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Ajá. Y en la tercera tentación ya no le dice nada referente a su condición de hijo de Dios. Le dice: te daré todo esto si postrado me adoras. Entonces, vemos que las tentaciones
hacen referencia a la condición humana de Jesús. La primera es en relación al hambre, convierte estas piedras en panes y sáciate. Pero en el fondo, aun cuando el hombre necesita del pan para vivir, la palabra pan en hebreo se dice lejem, y lejem también significa alimento en general. Entonces, no es solo de pan, porque pues también el pan tiene mucho carbohidrato y nos puede dar diabetes si comemos demasiado pan, ¿no? Entonces, lejem en hebreo pues significa también todo tipo de comida. Pero bien dice Cristo, citando Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, aquel que en el fondo es fuente de la vida del hombre es Dios, que con su palabra lo ha creado, con su palabra lo sostiene en la existencia, con su palabra lo educa, lo santifica. Y por eso Cristo dice, no solo de pan, o sea, del lejem, que es el alimento en general, el alimento físico, vive el hombre, sino también de lo que expresa Dios en su amor y su misericordia. La segunda tentación tiene que ver con la imprudencia en la que podemos caer al realizar la misión que se nos ha confiado. Dice el ángel, dice el demonio, lánzate de aquí, desde el alero del templo, pues Dios enviará sus ángeles a cuidarte. Él ya lo prometió por ahí, por el Salmo 90, ¿verdad? Lánzate y que al fin y al cabo Dios velará por ti. Y dice Cristo, pues no, no porque no se puede tentar a Dios. Hemos de procurar, por tanto, nosotros ser responsables de la misma misión que se nos ha confiado, ser consecuentes también de que Dios quiere que nosotros nos pongamos siempre en sus manos, nos dejemos conducir por Él en la realización de la misión que Él nos encomienda. Ujú. Tomar una libre determinación de hacer lo que a uno le plazca mientras realiza uno una vocación, una misión recibida, pues es un acto de imprudencia, como esto de arrojarse al vacío diciendo, tú Dios prometiste y ahora tienes que ayudarme. Pues no, porque no te puedes tú poner mismo en una condición de peligro por propia iniciativa, solo para que Dios esté obligado a ayudarte, a salvarte. Eso es una tontería, ¿no? Por eso dice Cristo, no tentarás al Señor tu Dios. Más bien, sé responsable de la misión que se te ha encomendado. Pon todo de tu parte para que seas consecuente o coherente más bien con lo que sabes que debes hacer. La tercera tentación, te daré todo esto si postrado me adoras, pues hace alusión a ya muchas expresiones que se utilizaban en tiempo de Jesús, de que el demonio era el príncipe de este mundo, que él tenía el poder sobre el poder mismo, porque el poder volvía locos a gente como Herodes, Herodes Antipas y otros. Y entonces decían, detrás de tanto poder que se le concede a ciertas personas, pues a lo mejor está el diablo ahí tentándolos. Pues en realidad un mal gobernante lo es porque no está suficientemente preparado a nivel humano y a nivel espiritual incluso. Entonces, pues Jesús responde diciendo, también citando ahí un texto del Deuteronomio, adorarás al Señor y a Él solo servirás. Entonces, dado que el diablo ve que Jesús está bien enraizado en la palabra, en las promesas de Yahvé, pues decide hacerse a un lado y vienen los ángeles a servirle. Esta expresión final, pues puede ser una alusión a que, pues en tiempos del cristianismo naciente había muchos cristianos que tenían una excesiva devoción por los ángeles. Esto lo notamos en los primeros dos capítulos de la carta a los Hebreos, que más o menos se redacta al mismo tiempo que el Evangelio de San Mateo. Y el autor de la carta a los Hebreos les dice, miren, Dios no eligió un ángel para salvarnos. ¿O a qué ángel le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Pues a nadie. ¿De qué otro ángel dijo Dios,
yo te he constituido príncipe de las naciones, o bien aquella otra expresión que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, te he dado un cuerpo para que cumplas la voluntad, pues los ángeles no tienen cuerpo, son seres al servicio de Dios y de los hombres por voluntad divina. Entonces, solo el Hijo, que es consubstancial al Padre de su misma naturaleza y que ha asumido la naturaleza humana para realizar la obra de la salvación, ha recibido un cuerpo para que lo entregue en la cruz en sacrificio y así nos santifique. Por eso dice aquel dicho, Señor, tú me diste un cuerpo y he aquí que he venido a cumplir tu voluntad. ¿Cómo? Entregándome para que la humanidad tenga acceso a la vida eterna. Y así entonces sintetizo en estas expresiones lo que se nos dice del Salmo, el texto del Evangelio, perdón. En preparación para su ministerio, Jesús fue humanamente tentado, se le presentan propuestas desviadas para que no realice la misión que Dios Padre le ha encomendado. Cada tentación la superó confiando en la palabra de Dios, evoca la palabra de Dios y sabe que ahí en la palabra está la fuerza determinante, la fuerza del Espíritu Santo para vencer toda tentación. El texto nos lo presenta Mateo diseñado de esta forma para que nosotros aprendamos que la palabra de Dios debe ser central en nuestra vida. Jesús afirma que el hombre vive del pan y de la palabra de Dios, que debe cuidar su vocación bautismal sin tentar a Dios y adorarlo y servirlo con integridad. Uh-huh. No dejándose arrastrar por la propia ambición, porque le ofrezcan a uno las perlas de la Virgen, como decimos en México, sino precisamente liberándonos de toda desviación eventual o tentación, podamos concentrarnos siempre en servir a Dios. ¿Cómo servimos mejor a Dios? Sirviendo a los demás, realizando la misión que Cristo nos ha encomendado a cada uno. Y de ahí entonces pasamos a este punto de orientaciones para nuestra vida. Tenemos primero, pongamos la atención en la gracia divina que Dios nos ofrece en Cristo. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde Pedro camina sobre las aguas en el Evangelio de San Mateo? Ven los discípulos que Jesús camina sobre las aguas, se asustan y Pedro dice, Maestro, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro, mientras él tiene a la vista a Jesús, puede realizar lo imposible, que es caminar sobre las aguas, sobre las fuerzas del caos. Pero cuando Pedro pierde su atención a Cristo, cuando deja de verlo y se empieza a angustiar por la fuerza del viento y del mar, ¿qué pasa? Se empieza a hundir y no le queda otra más que implorar al Señor que lo salve. Jesús lo saca del agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La enseñanza de ese pasaje nos ayuda también a enriquecer este punto. Pongamos la atención en la gracia divina. Ya San Pablo nos lo decía en la carta a los Romanos, la gracia y sus efectos superan infinitamente al pecado y sus efectos. La gracia divina es dejar que Dios viva en nosotros, que Dios actúe a través de nosotros, que Dios transforme las realidades de nuestra vida, nuestras realidades sociales a través de nosotros. Y entonces, por eso es importante, necesario, fundamental en nuestra vida cristiana siempre estar enfocados en la gracia, tener siempre a la vista a Cristo y realizaremos lo imposible. Simbolizado en esto de caminar sobre las aguas, también nosotros podremos superar las tentaciones, vencer las fuerzas caóticas de la corrupción, del desvío de nuestra propia, nuestro propio deseo de crecer,
que ese desvío vendría siendo la búsqueda de la autosuficiencia, quitando a Dios de nuestra vida por considerarlo un obstáculo. Todo eso se puede lograr cuando uno está enfocado en la gracia. Entonces, en un clima de oración y agradecimiento, procuremos cada día conocernos más a nosotros mismos, reconociendo en qué áreas somos débiles, pues de allí nos vendrán las tentaciones. Mucha gente sufre tentaciones muy difíciles, muy fuertes, y hasta le reclaman a Dios: Señor, ¿por qué permites que yo tenga este tipo de tentaciones? Y no se dan cuenta que Dios en su sabiduría permite que seas tentado para que te des cuenta en que eres débil, para que te des cuenta que podrás vencer esa tentación mientras te aferres a Cristo y a su gracia. Y entonces, cuando superas la tentación, pues hasta sientes un alivio interior que dices: uff, ya, finalmente se fue la tentación, ¿no? Pero ganaste algo, creciste en integridad, creciste en fidelidad. Quizá fue solo un paso, pero te van caminando a un autodominio desde la perspectiva de la gracia. Ahí te das cuenta que no basta ni la filosofía, ni la psicología, no basta la programación neurolingüística, los cursos de coaching, ¿cómo le llaman? Esto, coaching cuántico, neuronal y todas esas payasadas, ¿verdad? No basta todo eso para tener una vida bien ordenada. Se necesita siempre la perspectiva de la fe, porque la fe te hace ver tu vida desde un enfoque sobrenatural y un enfoque trascendente, que va más allá incluso de los límites de esta vida. Ujú. Ningún curso de milagros o de, como le llaman estos, de la ley de la atracción, ningún curso te va a dar esa fe. Esa fe solamente te la va a dar Dios. Y medios para crecer en la fe hay muchos. Está la Biblia, la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de los santos, la vida sacramental y sobre todo el ejercicio de la caridad. Por eso pongo aquí: cuando las tentaciones aparezcan, recordemos que nuestra fortaleza está en la palabra de Dios, en los sacramentos, donde se actualiza la gracia santificante en nosotros, la participación de la vida de Dios en nosotros, y en el ejercicio de la caridad hacia los demás. Porque así tú vayas a misa todos los días, si no haces actos de caridad, está muy difícil que te salves, ¿no? Ya ven que mucha gente dice: la Virgen prometió que si rezas el rosario todos los días te salvas. Oye, no puedes sustituir el rezo del rosario para no ejercer la caridad. No puedes escudarte en el rosario porque estarías tú manipulando las promesas de la Virgen. ¿Ya? O sea, el rezar el rosario con devoción necesariamente te lleva a ser caritativo. Entonces, no puedes sustituir o creer que con rezar ya la hiciste y ya con eso limpias tus pecadotes de omisión de no ser caritativo. Ajá. Entonces, no nos hagamos una religión y un Dios a nuestra imagen y semejanza, o una virgen a nuestra imagen y semejanza, sino al revés. Ajá. Recordemos esos puntos que les dije al inicio de San Máximo el Confesor. Tenemos que procurar crecer en semejanza con Cristo todos los días.